En Radio Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea, junto a interesantes entrevistados y panelistas, analiza la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Muy buenos días, queridos auditores de Nuevas Voces y de Radio Agricultura. Estamos en un nuevo capítulo, en una nueva edición del programa donde las nuevas generaciones se toman la agenda en una semana cargada de noticias, de polémica. Ya se va acabando febrero, se nos viene encima marzo, pero no por eso hay menos novedades. Vamos a tener un programa muy entretenido, nuestra tradicional entrevista para conversar con María Paz Arzola, economista, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, sobre lo que ha sido la polémica en torno al retorno a clases presenciales, y después de eso un interesante panel de conversación de actualidad con candidatos a constituyentes, centros de estudio y otros personajes para analizar toda la actualidad del país. Estamos ya con María Paz Arzola, como les comentaba, columnista, además especialista, se ha dedicado buena parte de sus columnas a tocar el tema de la educación, los debates que giran en torno a ese tema. Así que María Paz, un gusto tenerte en Nuevas Voces, muy buenos días. Buenos días, Tomás, gracias por la invitación. Bien, María Paz, el tema del retorno a clases presenciales ha generado bastante polémica. Una de las primeras decisiones que tomaron muchos países en el mundo fue la de cancelar las clases presenciales una vez que surgió la pandemia, podríamos decir febrero o marzo del año 2020, pero poco a poco se empezó a tomar conciencia de lo perjudicial que resultaba tener los colegios cerrados, a tal punto que países europeos dijeron, mira, los colegios van a ser lo último en cerrar y lo primero en abrir, es decir, esto es la máxima prioridad. Entonces, para poder comprender un poco más a fondo este tema, te quería preguntar, a modo de primera pregunta, ¿cuál ha sido el efecto quizás en materia de proceso de aprendizaje, de cuánto perjudica a los alumnos, de cancelar las clases todo el 2020, porque prácticamente en Chile tuvimos todo el 2020 con clases presenciales canceladas? ¿Cómo ha sido el impacto para los estudiantes chilenos? A ver, es bien cierto lo que tú dices. El año pasado, con un virus nuevo en el fondo, del que sabíamos muy poco, las decisiones básicamente se tuvieron que tomar con muy poca información, y por lo tanto los perjuicios o los efectos de esas decisiones solamente se pudieron ir evaluando con el paso del tiempo, a medida que se iban recabando datos para poder realizar estudios que evaluaran, ¿no es cierto?, los impactos que esto tenía. Entonces, en general, hay dos áreas en las que se ha ido avanzando, especialmente con la apertura de los establecimientos educativos en Europa y Estados Unidos, que han permitido, ¿no es cierto?, evaluar la diferencia entre el antes y el después, que es la manera, ¿no es cierto?, de medir empíricamente cómo afecta a los estudiantes y al sistema educativo en general, a los niños, el cierre de escuelas. Mira, la primera evidencia que en el fondo lo que hacía era proyectar los impactos, fue muy negativa. Ya sobre la base como de experiencias anteriores comparables, uno podría decir, se proyectaba que iba a haber pérdida de aprendizaje, que iba a haber problemas con las cuarentenas, con el no poder socializar, que iban a haber problemas socioemocionales, angustia, depresión en los niños, aumento en el maltrato, en las negligencias, incluso daños futuros como pérdida de escolaridad, daños al consumo futuro, especialmente en los niños más chicos, que son los que están en una etapa clave de su desarrollo. Y después la apertura de los establecimientos educativos en Europa, en Estados Unidos, permitió ya ir evaluando esto, y lamentablemente estas proyecciones tan negativas se fueron ratificando, ¿ya? Entonces, en el ámbito de los aprendizajes, efectivamente se ha visto que, si bien los sistemas educativos, los colegios, los docentes, en general las familias, uno podría decir, el año pasado hicieron esfuerzos bien notables, ¿no es cierto?, para poder mantener la educación a distancia. La verdad es que esta no sustituye las interacciones en el aula, no sustituye las interacciones con los compañeros, con el profesor. Un niño, para poder enfrentar, ¿no es cierto?, el proceso educativo desde su casa, necesita tener ciertas habilidades que le permitan cierta autonomía, o bien tener a un adulto, en el caso de los más chicos, para poder, ¿no es cierto?, cumplir con lo que se requiere. Y naturalmente que en el fondo las escuelas permiten un poco igualar las condiciones en las cuales los niños enfrentan el proceso de aprendizaje, y en la casa, ¿no es cierto?, eso no ocurre. Entonces también se evidencia que hay un aumento en las desigualdades, es decir, en las brechas de aprendizaje. También, por ejemplo, en Estados Unidos hay estudios que mostraron
un aumento en los episodios de violencia en los niños, en la gravedad de estos episodios, ¿ya? O sea, disminuyen las denuncias porque las escuelas ya no están ahí para detectar, claro, o sospechan en el fondo las señales, pero aumenta la gravedad porque los niños llegaban más a los consultorios. En Chile, a diferencia de en Europa y Estados Unidos y en Australia o Asia, las escuelas se abrieron muy poco, ¿no es cierto? Entonces no tenemos datos suficientes como para comparar el antes y el después. Sin embargo, hay proyecciones. Hay una proyección, por ejemplo, del Banco Mundial con el Ministerio de Educación, que estima que los aprendizajes de los alumnos durante el año 2020, debido a la pérdida de clases presenciales, podría llegar al 88% en promedio, pero que entre los más vulnerables podría superar el 90%, algo así como el 95%. Es decir, a ellos los afectaría mucho más la pérdida de aprendizaje. Previsiblemente porque, ¿no es cierto?, ellos enfrentan en sus casas con condiciones menos favorables para poder llevar a cabo el proceso de educación a distancia. También, por ejemplo, el Ministerio de Educación proyectó un riesgo muy alto de deserción escolar, lo que podría llegar a triplicar la deserción de un año normal, ¿ya? En Chile, en el fondo, el problema de la deserción no es que no existiera, pero venía a la baja. Claro. Entonces, obviamente es preocupante volver a encontrarnos con eso. María Paz, hay varios temas que como que se entrecruzan. Tú eres economista, pero obviamente hay ciertas realidades que uno podría observar de sentido común. Por ejemplo, el hecho de que un niño o más de un niño en una familia no vaya a clases también genera consecuencias negativas o imposibilita, por ejemplo, a sus padres de ir a trabajar, por ejemplo, de salir de sus casas, de poder dejar esa casa vacía, o de tener que pagarle a alguien que cuide a sus hijos, o de tener que pedirle a una abuela, a una tía que se quede con los niños mientras ellos trabajan. Y en tiempos en que se han destruido millones de empleos, se ha recuperado 1 millón de empleos, pero aún queda 1 millón más, eso también perjudica la recuperación laboral, económica y el bienestar social en todo orden de cosas. Entonces, ¿cómo debe ser un sistema de retorno a clase? Ya se ha debatido bastante el retorno a clases para este año 2021, de manera que eso permita también o vaya de la mano con la recuperación económica del país. Bueno, es cierto lo que tú dices. Hay también otra área que ha estudiado cuáles serían ya los efectos, ¿no es cierto?, económicos de la suspensión de las clases presenciales, del cierre de escuelas, y tiene que ver efectivamente con lo que tú dices. No solamente en términos de la pérdida de aprendizaje y cómo eso va a impactar en el futuro de los niños, especialmente de los más chicos, sino también por las restricciones que eso impone a las familias, a los hogares, ¿ya? Se ha hablado, por ejemplo, de los perjuicios principalmente para las mujeres, que en gran parte del mundo son, nos guste o no, las encargadas mayoritarias, ¿no es cierto?, del cuidado de los niños en la casa. En Chile ha sido muy difícil recuperar el empleo y la ocupación de las mujeres, y es posible que esto se explique en parte por lo lento que ha sido lo lento que fue el regreso a clase en el año 2020. Claro. Y lo interesante, y acá está como la segunda parte como de la evidencia que yo te decía que se ha podido ir recabando en el mundo, y que tiene que ver con cuál fue como el impacto de la apertura de los centros educativos en la transmisión del virus, porque como yo te decía al principio, cuando recién, ¿no es cierto?, conocimos lo que era el coronavirus y empezó a quedar la embarrada con los contagios, se sabía muy poco, ¿ya? Entonces la experiencia conocida era que hay otros virus respiratorios en los cuales los niños más chicos son los que juegan un rol fundamental en la transmisión, es decir, más que los adultos, ¿ya? Pero a medida que se ha ido estudiando lo que pasa con el coronavirus, se encuentra que en realidad los niños no son más, no contagian más que los adultos, no se contagian ellos más tampoco, en general presentan una menor sintomatología, es decir, les da menos grave la enfermedad. Y de nuevo, una vez que se fueron, ¿no es cierto?, abriendo las escuelas, se encuentra que en realidad en Europa esto no impactó negativamente, es decir, no generó más contagios a nivel poblacional, ¿ya? Es decir, con las medidas de ventilación, de higiene, tomando, ¿no es cierto?, también teniendo los protocolos para poder enfrentar el caso en el cual se producen contagios, llega un niño contagiado a la escuela, entonces los riesgos se minimizan. Entonces, ahí lo que uno dice es, bueno, por un lado, lo que sabemos hoy día es que las escuelas no son un lugar más inseguro en relación a otros recintos si es que se toman las medidas correctas. Y también sabemos que, ¿no es cierto?, el cierre de escuelas y la suspensión de las clases presenciales genera un perjuicio
tremendo en el desarrollo, especialmente de los más chicos. Entonces, las decisiones que uno puede tomar, ¿no es cierto?, sobre la base de lo que sabemos y hacia dónde apunta la evidencia, es lo que dice el Centro Europeo, lo dice muy bien, de Prevención y Control de la Enfermedad. Dice, el cierre de escuelas tiene que ser una medida de última instancia y tiene que ser una medida acotada, no generalizada, es decir, no que se plantee, ¿no es cierto?, para el total del sistema educativo, sino que se vaya evaluando por territorio, en función de cómo está la transmisión de la enfermedad a nivel local, ¿ya? Y a mí por eso me parece bien que por defecto, ¿no es cierto?, se esté tratando en Chile hoy día de que el inicio del año escolar sea normal, de que las escuelas abran, de que los niños tengan un espacio para poder salir de sus casas. Claro. El encierro del año 2020 fue tremendamente difícil para todos, pero también para los niños. Y por lo tanto pasa a ser ya como un deber, diría yo, moral, claro, el ofrecerles ese espacio en las escuelas. Y yo te digo, yo soy un poco más extrema, yo digo más allá de las clases. O sea, en el fondo ahí hay, no sé, metros cuadrados que los niños pueden aprovechar para no estar encerrados como pasó el año 2020. Entonces, la evidencia es súper clara. Acá el que tiene el peso de la prueba es el que quiere cerrar un colegio, no el que quiere mantenerlo abierto. Y así es como debiera, ¿no es cierto?, procederse en el inicio de este año escolar. María Paz, a mí siempre me gusta felicitar y apoyar la pega que ha hecho el Ministerio de Educación, porque cuando uno veía el comienzo de esta discusión, la verdad es que solo el Ministerio de Educación estaba jugado por abrir las escuelas, que la gente empezara a volver a clase. Al principio, buena parte del mundo los tildaba de locos, de extremistas, de que esto es una locura, por ningún motivo hay que volver a clase. Y poco a poco la verdad es que los organismos internacionales, la evidencia que tú mismo has comentado, han ido apoyando esa labor. Pero lamentablemente esto, como buena parte de las discusiones, tiene muchos componentes políticos. Y en el último tiempo hemos visto un colegio de profesores bastante reacio a volver a clase. Hemos visto grupos de alcaldes que también han dicho, oye, nosotros por ningún motivo volvemos a clase, salvo que estén todos los profesores vacunados a mediados de abril, una vez que esté terminado ese proceso de vacunación. ¿Cómo se puede conversar con esos actores, que mal son relevantes, para que este proceso de retorno a clases sea un proceso de retorno a clases conversado y que efectivamente se produzca por el bienestar de los niños? Mira, yo sumaría a esa reticencia también lo que pasa en muchas casas, en muchas familias, donde naturalmente que hay cierto temor, hay cierta preocupación. Y yo coincido contigo en destacar el trabajo que ha hecho el Ministerio de Educación, porque partieron, la verdad es que muy solos con esta, uno podría decir, cruzada, ¿no es cierto?, por abrir los colegios, pero también se hizo un trabajo que uno podría decir fue silencioso, de apoyar, ¿no es cierto?, con la elaboración de los planes, de los protocolos por parte de las escuelas. Y la verdad es que poco a poco el ministro y su equipo han logrado ir subiendo un poco al carro a todos, ¿no es cierto?, de tal manera de poder reforzar lo que es la opinión pública en general en torno a este inicio del año escolar 2021. Y respondiendo a tu pregunta, yo pienso que la clave acá es que, mira, esto pasa en todo ámbito en educación, ¿ya? Pero acá se nota mucho también, y tiene que ver con descentralizar las decisiones, empoderar, ¿no es cierto?, a los colegios, a los directores, a los sostenedores, a las comunidades, de tal manera de que ellas en el fondo trabajen de manera de generar las confianzas para poder volver a la escuela, porque los colegios pueden estar abiertos y pueden ofrecer sus espacios y sus recintos para el que quiera y pueda ir, pero al final tiene que existir esta confianza. Yo lamento que hayan voces que sean tan intransigentes o tan reticentes en términos como amplios y generales, porque eso lo que hace precisamente es ir en contra de la generación de estas confianzas que se necesitan, ¿no es cierto? Estas así como opiniones grandilocuentes, cuando lo que se necesita es conocer los planes que han elaborado los colegios, la buena disposición, ¿no es cierto?, también de las familias para poder mandar a su hijo en la medida de lo posible. Obviamente que acá cada uno tiene circunstancias especiales, puede ser que alguien tenga un enfermo crónico en la casa y que le sea imposible, pero puede haber otro que en el fondo no lo tiene y que en su casa tampoco tiene las condiciones para que su hijo pueda seguir el proceso educativo de forma a distancia, claro, de buena forma.
Entonces, al final, yo creo que todas estas discrepancias y estas como peleas chicas tienen que resolverse pensando en el bienestar de los niños y ponerlos a ellos en el centro. O sea, los perjuicios que se ha evidenciado produce el cierre de escuelas, no solo en lo inmediato, sino que para el largo plazo. O sea, hay muchas cosas que nosotros no vamos a ver hoy día, pero que se van a producir más adelante si es que no se actúa con decisión hoy. Todo eso entonces tiene que llevar a que estas diferencias se resuelvan y se trate, ¿no es cierto?, de avanzar en línea con lo que dice la evidencia. Bien. La verdad es que el tema del retorno a clases presenciales es una prioridad, debe ser una prioridad política, es como dice María Paz, un deber moral, al menos asegurar las condiciones y las posibilidades de que los padres puedan elegir que los alumnos vuelvan a clase, darle esa posibilidad a las familias. Y lamentablemente se nos acaba el tiempo de este bloque de conversación, una conversación muy interesante, un tema que, insisto, es prioritario y que debiese tener a todo el país girando en torno a la posibilidad de que nuestros niños vuelvan al colegio. Había un dato a mediados de año muy brutal de un porcentaje de alumnos que no había tenido en todo el año ningún contacto con su colegio. O sea, eran niños que finalmente habían como desaparecido de los radares del colegio, porque obviamente en condiciones de vida rural, de regiones, es aún más complejo que como lo que pasa en Santiago. Entonces, comprender toda esa realidad y hacerse cargo un desafío político muy, muy tremendo. Agradecemos a María Paz Arzola, investigadora de Libertad y Desarrollo, por acompañarnos en esta interesante conversación. Les recomiendo a nuestros auditores que la sigan en La Tercera, en columnas sobre educación, pobreza y otros temas muy, muy interesantes. Y María Paz, te agradecemos por acompañarnos en Nuevas Voces. Una cosa más, Tomás. Sí, dale, de todas maneras. No es solo un deber político, la verdad es que todos también tenemos la responsabilidad, tengan o no niños en edad escolar, claro. Todos tenemos también la responsabilidad de contribuir a que los contagios no se descontrolen. Al final, si los contagios a nivel comunitario se mantienen moderados o bajos, en las escuelas no va a haber un riesgo alto. Entonces también es como una responsabilidad, en el fondo, de todos, en ese sentido, de cuidarnos y de hacer posible este retorno a clases y que los colegios se mantengan abiertos por el bienestar de los niños. Así que te agradezco esta conversación. Bien, pues vamos a una pequeña pausa en Radio Agricultura y ya volvemos a Nuevas Voces tras una muy interesante conversación con María Paz Arzola, economista, investigadora del Instituto de Libertad y Desarrollo, sobre el retorno a clases presenciales, una prioridad en Chile. Vamos y volvemos con un interesante panel de actualidad. Quédate en Radio Agricultura. ¿Tienes hambre y no quieres cocinar? Tenemos un dato para tener en tu despensa. Los exquisitos platos preparados Bavaria. En envases microondeables, duran 2 años sin refrigeración, con calidad alemana. Y lo mejor de todo, son exquisitos. Disfruta las sabrosas albóndigas de carne en salsa de tomates, unas ricas lentejas con tocino o un clásico pastel de choclo con carne de verdad. Platos preparados Bavaria, en todos los supermercados o compra online con despacho a domicilio en larroticería.cl. El líder en servicio personalizado y gastronómico de la hotelería chilena, Hotel Regal Pacific, siempre pensando en nuestros huéspedes. En su reapertura ha implementado más de 200 medidas para protegerte. Ingresa a regalpacific.cl y conócelas. Certificación Safeguard de Bureau Veritas. En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Bien, estamos de vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Terminamos una interesante conversación en nuestro primer bloque con María Paz Arzola, investigadora del Instituto de Libertad y Desarrollo, sobre el retorno a clases presenciales, una prioridad política. Y ahora pasamos a nuestro tradicional panel de actualidad, nuestro panel de conversación. Está con nosotros a mi derecha en estudio José Francisco Lagos, abogado y director ejecutivo del Instituto de Red Pública. Y está con nosotros en un contacto a distancia Eduardo Cretón, candidato a constituyente por el distrito 22, ex dirigente estudiantil también de la Universidad Católica. Eduardo, José Francisco, un gusto tenerlos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué tal, Tomás? Gracias por la invitación. Hola, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Bien, hay hartos temas en la discusión. Uno de los grandes temas toca de cerca a Eduardo, porque Eduardo va de candidato a constituyente por la Araucanía, y lo cierto es que los últimos días han sido días de mucha polémica, de mucha agitación en la Araucanía. Hemos visto una seguidilla de atentados, una situación muy compleja en Lautaro, que después se trasladó un poco al norte, a la zona de Cañete, a la provincia de Arauco. Y lo cierto es que ya la situación de la Araucanía
pareciera ser que nuevamente salió el tapete político porque de vez en cuando se esconde, pareciera ser que no es prioridad y hoy por hoy el gobierno ha estado muy encima de este tema y por eso es un lujo estar conversando con Eduardo porque nos puede contar in situ. Eduardo es de Victoria, en la región de la Araucanía, y nos puede contar cómo se vive la realidad de la Araucanía todos los días, más allá de lo que sale en la prensa, y cuál es la realidad de los agricultores, de los pequeños agricultores. Muchas veces aquí se generaliza como si los agricultores fuesen poco menos que latifundistas, cuando son personas que a pulso se han comprado sus parcelas, han plantado sus terrenos, y que lamentablemente viven al acecho de la violencia, el terrorismo. Eduardo, ¿cuál es la realidad de la Araucanía hoy por hoy? Bueno, gracias Tomás por darnos este espacio. Yo creo que para partir hablando de este conflicto hay que situarnos en el contexto, ¿eh? Siempre había un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, pero el conflicto como lo conocemos hoy día es reciente. Esto partió por allá, por el año 97, con la primera quema de camiones en Lumacu, y desde ahí a la fecha han habido una cantidad de atentados que ya prácticamente se hace difícil contabilizar. Y cada vez ha sido más. Yo leía hace un par de días atrás una declaración del año 2000 de la CAM que decía que ellos querían acumular fuerza, esta tesis al estilo medio marxista, ¿cierto?, de acumulación de fuerza para igualar al Estado. Bueno, hoy día en pleno año 2021, se hace una intervención en la Temucuicuy por parte de efectivos de la PDI, con más de 800 efectivos de la PDI, y son repelidos. Entonces, creo que esa tesis ha ido avanzando y esta violencia que se ha vivido en la Araucanía ha ido creciendo con el paso del tiempo, y lo más lamentable de todo es que a vista gorda del Estado, que por mucho tiempo vio cómo esto iba creciendo y nunca fue capaz de cortarlo. Hoy día la situación en la Araucanía es tensa. Yo que nací y me crié allá en la Araucanía hace 10 años podía recorrer caminos nocturnos rurales sin ningún problema. Hoy día salir de tu casa a las 10 de la noche para dirigirte a un sector rural, uno lo piensa, y uno piensa que puede ser el siguiente a que bajen de la camioneta, lo encañonen y le terminen quemando el vehículo. Entonces, la situación es grave, y lo más terrible de todo es que esto se fue gestando durante mucho tiempo y no fuimos capaces de cortarlos de raíz desde un principio, y ahora evidentemente es mucho más difícil. José Francisco, obviamente el tema de la Araucanía tiene componentes de orden público, pero también tiene componentes políticos, y en los últimos días el gobierno ha intentado tomar algún grado de liderazgo político en materia de la Araucanía, y el presidente Piñera hizo un llamado de algún modo a generar una suerte de acuerdo nacional por el tema de la Araucanía. ¿Qué te parece la decisión o esta iniciativa del presidente Piñera? ¿Te parece que el camino es efectivamente lograr un acuerdo entre sectores amplios de la política para intervenir la Araucanía? ¿O te parece que esto es un voladero de luces y que en realidad acá lo que hay que hacer es simplemente aplicar el Estado de Derecho? En fin, ¿cuál es tu fórmula a un problema que evidentemente es complejo? O sea, lo primero es que estoy de acuerdo con Eduardo en el sentido que esto ha sido una pendiente resbaladiza. En el sentido que cuando tú empezaste a tolerar cada vez más cosas, se fue corriendo el límite de lo aceptable, y hoy día algunos dicen la Araucanía o el conflicto de la Araucanía, la violencia está al límite, y la verdad es que ese límite se superó hace mucho tiempo, y ese límite es el Estado de Derecho, donde las personas pueden circular libremente, como el ejemplo que da Eduardo, donde se respeta el derecho de propiedad, donde las personas no tienen miedo a ser violentadas, donde no tienen miedo a que le quemen su casa, etcétera. Respecto a lo del presidente, a mí me parece que el conflicto en particular enfrenta dos grandes aristas. Una arista es la de orden público, por así decirlo, en términos simples, pero el problema es terrorismo, y yo creo que un buen paso por dar es llamarle a las cosas como son. Y el segundo paso es de legitimidad política, y que es cómo es la relación del Estado respecto a estos movimientos violentistas que algunos dicen del pueblo mapuche, pero a mí me parece que es incorrecto hablar así a secas del pueblo mapuche, porque evidentemente hoy día lo que dicen todos los datos y lo que consta en la evidencia, la mayoría de las personas mapuches no viven en esa región, viven en el resto del país, y es una realidad que tenemos que enfrentar. Entonces lo primero de orden público, me parece que el problema exclusivamente no es de herramientas. Existen herramientas, el problema es que esas herramientas no se cumplen, es un problema de acción que hoy día el Estado de Derecho no ejerce. O sea, cuando la policía no puede entrar a algún lugar en particular, los carabineros no pueden entrar a algún lugar en particular, eso significa que simplemente no se ejerce el Estado de Derecho, y eso evidentemente no se necesita una norma particular para actuar, sino que se apliquen las normas existentes para partir. Y después obviamente hay que mejorar la herramienta. El gran problema político de esa herramienta es que requieren un acuerdo,
y lamentablemente lo que hemos visto es que la oposición está reacia a este tipo de acuerdos porque ha coqueteado lamentablemente con la violencia desde hace mucho tiempo. Y lo que uno esperaría de una izquierda democrática no tiene una voz tan fuerte como para decir dónde se pasó ese límite que lamentablemente fue hace mucho tiempo. Y lo último es que el problema político, a mi juicio, pasa por reconocer a los mapuches y a todas las personas que viven en este país como iguales en dignidad y derechos. Y eso implica que tienen los mismos derechos, pero también los mismos deberes. Uno no le está exigiendo deberes particulares a las personas que viven en esa región. Uno lo que está exigiendo es que cumplan lo mínimo, que cumplan el Estado de Derecho, cumplan las mismas reglas que nos afectan a todos. Y eso implica que se respeta la propiedad ajena, se respeta la vida ajena, no se hacen mafias para cobrarle a las empresas que están instaladas ahí, no se les queman campo, no se toman terreno y un amplio etcétera. Yo creo que cuando la decisión del Estado sea tratar a las personas de los pueblos originarios como iguales al resto de los chilenos, vamos a dar un paso importante. Iguales, ¿qué quiere decir? No quiere decir que seamos exactamente idénticos en todo. Significa que en un punto de vista, en cuanto a nuestra relación de ciudadanos, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Cada uno con sus particularidades, pero somos iguales al chileno de al lado. Y eso es un principio fundamental, no solamente en el Estado de Derecho, también en un principio democrático fundamental. Eduardo, el tema de la Araucanía, como comentábamos en un comienzo, reventó hace algunos días con el caso de la casa en Lautaro, que fue quemada, una señora fue encañonada, digamos, a medianoche, obligada a retirarse de la casa, luego se prendió fuego a la casa, luego hubieron una seguidilla de atentados y el tema tomó fuerza, pero tú te toca vivir ahí y conversar a diario ahora que estás en campaña con las personas que viven en las comunas que están en tu distrito. Y sería interesante saber cuál es la sensación que tienen ellos de seguridad, de inseguridad, cómo cambia la gente que vive en las mismas ciudades o en los mismos pueblos versus personas que viven más a orillas de carretera, donde hay zonas más complejas, la zona de Vilcún, Ercilla, que son ya lugares donde está realmente desastrosa la situación. ¿Cuál es la sensación de los habitantes de la Araucanía? ¿Qué piden los habitantes de la Araucanía como respuesta del Estado chileno? A ver, lo primero que yo te diría, Tomás, es que hay una decepción absoluta con respecto a las autoridades. Yo creo que hay un lugar en todo el país en donde ningún grupo cree en el Estado, que es la Araucanía. ¿Por qué? Porque los mapuches no creen en el Estado porque se han incumplido una serie de promesas de carácter histórico por parte del Estado, entonces los mapuches no confían en nuestro Estado. Y por otra parte, las víctimas de la violencia y el terrorismo tampoco confían en el Estado. A mí me pasa cuando voy camino a Curacautín a hablar con algunos parceleros que han sido amenazados por grupos violentos de que les van a quemar la casa, tienen cámaras de seguridad, y yo les digo, bueno, ¿por qué no denuncia a Fiscalía? Y me dice, mijito, ¿para qué voy a denunciar a Fiscalía? Si eso va a quedar ahí no va a pasar nada. Esa es la sensación que tiene la gente hoy día en los sectores rurales de la Araucanía, una sensación de abandono, de que el Estado de Derecho no se está cumpliendo en la región. Y por otra parte está el mundo urbano, que estaba un poco alejado de este conflicto. Pero no hay que olvidarse que este año hubo tomas de municipios en plena ciudad por parte de comuneros exigiendo la libertad de los supuestos presos políticos mapuches, que no son más que delincuentes condenados por la justicia. Y esa violencia que se vive en la ciudad hoy día ha llegado a las ciudades. Perdón, que se vive en el campo hoy día ha llegado a las ciudades. Entonces, hoy día todas las personas que viven en la Araucanía de una u otra forma están ligadas con el conflicto y sienten esta inseguridad y este temor. Yo creo que acá es importante que el Estado actúe. Yo creo que el tiempo de los acuerdos, el tiempo de los discursos ya pasó. La gente quiere resultados y quiere resultados inmediatos, porque no podemos seguir permitiendo esta situación en la Araucanía. Y yo creo que mi rol como candidato constituyente es muy importante que hacer un llamado a todos los sectores políticos, como decía José Francisco, a que condenemos la violencia de manera transversal y a que cuidemos el proceso constitucional. Yo lo que veo en la Araucanía hoy día, con los niveles de violencia que hay, es que va a ser prácticamente inviable tener una convención constitucional. Yo esto lo vengo señalando hace mucho tiempo. A medida que nos acerquemos a la elección del 11 de abril, a medida que después de que tengamos elegidos los convencionales y la convención esté funcionando, la violencia en la Araucanía va a ir creciendo si es que no lo paramos ahora. Porque lo que buscan estos grupos descolgados que no creen en el proceso constitucional es que justamente que este proceso fracase o
si es que no buscan que fracasen, lo que están buscando es amedrentar a los convencionales, amedrentar a la gente, para que los articulados de la nueva Constitución queden tal y cual como ellos quieren. Entonces, yo lo que hago de manera urgente es un llamado a todos los sectores políticos, especialmente al presidente de la República, a que cuidemos el proceso constitucional. Si es que nosotros vemos estos niveles de violencia, no solamente en la Araucanía, sino que estos mismos niveles de violencia comienzan a aparecer en las grandes ciudades o vuelve a Plaza Italia a transformarse en un centro de disturbio, va a ser muy difícil generar las condiciones para que una convención constitucional funcione de la manera correcta. Acá todos tenemos que preocuparnos de cuidar este proceso, y eso parte principalmente porque el presidente utilice todas las herramientas que le da el Estado de Derecho para mantener la paz y la tranquilidad en la Araucanía. Eduardo, tú vas de candidato dentro de la lista de Chile Vamos por el distrito 22. José Francisco, tú diriges un centro de estudio y la verdad es que estamos en tiempos de candidaturas presidenciales, estamos en tiempos ya de liderazgos presidenciales, y los liderazgos presidenciales de Chile Vamos han empezado a tomar posiciones o a proponer algún camino de acción en torno al problema de la Araucanía. El alcalde Lavín, candidato presidencial de la UDI, publicó una columna en el Mercurio que se llamaba La Araucanía es ahora, que básicamente decía, mira, este problema hay que abordarlo con dos patas. Por un lado, un fin a la impunidad, es decir, aplicar el orden público y que los procesos judiciales lleguen a puerto de modo que las familias vean que las personas que denuncian efectivamente son condenadas. Y segundo, un nuevo trato con el pueblo, con los pueblos originarios y en particular con el pueblo mapuche. Pero han habido otras propuestas, y algunos que han dicho que hay que fortalecer la inteligencia en la zona, otros dicen que hay que evaluar el estado de sitio, otros dicen que simplemente hay que sentarse a conversar con actores sociales de modo de llegar a un acuerdo político. ¿Cuál es tu opinión, José Francisco, respecto a los distintos caminos que han tomado los liderazgos presidenciales? Y en particular la columna del alcalde Lavín, ¿qué te parece esta idea de abordar desde dos puntos de vista este problema? Y una pregunta adicional, ¿es posible dialogar, conversar y buscar una salida de fondo con los grados de violencia que hoy por hoy vive la Araucanía? ¿Es aceptable que el Estado le diga, mira, aguánteme un segundo que estamos conversando? O sea, yo creo que cualquier decisión que se tome respecto al tema de fondo va a ser una solución compleja, porque el problema es multicausal, o sea, tiene demasiadas aristas, demasiadas cosas que intervienen. A mí me parece que lo del orden público y lo de la paz en la Araucanía es una premisa básica para cualquier conversación. O sea, no podemos sentarnos a dialogar si hay algunos que creen que para conseguir su objetivo tienen que atacar la propiedad del otro, tienen que atentar contra la vida incluso de lo otro, y eso evidentemente es muy grave. Es muy grave porque cuando se pretende hacer negociaciones, cuando la guerra se está dando, entre comillas, es como, no puedo olvidar el ejemplo histórico de cuando los ingleses quisieron negociar antes con Hitler y al final, en vez de tener la paz, tuvieron la guerra y además la humillación. Pero aquí hay otra cosa que me parece más fundamental respecto a cómo la política reacciona frente a estas cosas, que siempre estamos esperando o reaccionando a casos que son puntuales y son muy llamativos. Pero llama la atención que recién ahora una de las propuestas sea que las policías, tanto Carabineros y la PDI, actúen coordinadamente. Pero si los hechos de violencia partieron hace más de 20 años, y de manera sostenida, o sea, esto no es primera vez que nos enteramos. ¿Cómo va a ser recién ahora, el 2021, donde sea una prioridad del Estado que las policías actúen coordinadas? Y eso habla mal de toda una institucionalidad, de la voluntad política, pero sobre todo de que estamos reaccionando a una cuestión que ya nos explotó hartas veces. No puedo evitar relacionarlo con lo que pasó en el Instituto Nacional. ¿Por qué? Porque la reacción fue exactamente la misma. Cuando tiraban bombas molotov en el patio, a todos les llamaba la atención. Pero ya era muy tarde. Ya era muy tarde porque tú toleraste niveles de violencia menores, pero de manera sostenida durante mucho tiempo. Y eso es lo que ha pasado en la Araucanía. Y a mí me parece que el gran problema, ya yo voy a discrepar de solo una cosa con Eduardo, que me parece que no es el único lugar en la Araucanía donde no le tienen fe al Estado, pero hay lugares donde los carabineros en ciudades no pueden entrar. Y ahí hay un Estado fallido porque están controlados por los narcotraficantes. Y cuando seguimos tolerando esas zonas de verdadero sacrificio, la verdad es que esa pendiente resbaladiza se hace cada vez
más difícil de controlarla porque el problema se amplifica. Y yo creo que sin voluntad política real, y aquí hago un emplazamiento a la oposición, que tienen que definir una postura, basta del buenismo. No es posible resolver el problema de la Araucanía si en paralelo se está tolerando que grupos violentos financiados tengan acceso a armas de guerra, tengan acceso al narcotráfico, que tengan un poder de guerra importantísimo y no respeten la ley a la que todos estamos sujetos. Bien, estamos conversando en Nuevas Voces de Radio Agricultura con Eduardo Cretón, candidato a constituyente por el Distrito 22 en la región de la Araucanía, y con José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto de Red Pública, sobre la dramática situación que vive la región de la Araucanía, azotada ya hace varios años por una ola inmensa de violencia, de terrorismo, que tiene en la soledad, pero también en la tristeza y en el temor a miles de familias, agricultores, pequeños agricultores en la zona. Vamos a una pequeña pausa en Radio Agricultura, quédate con nosotros y ya volvemos con Nuevas Voces. ¿Buscas una empresa comprometida con la limpieza e higiene de tu oficina? En Aseo Alondra, desde el año 2012, ofrecemos un servicio de alto estándar con productos de primera calidad. Utilizamos desinfectantes con amonio cuaternario, limpiador que elimina el coronavirus o COVID-19. Atendemos grandes, medianas y pequeñas empresas adaptándonos a tus necesidades. Para más información visita aseoalondra.cl. Hotel Regal Pacific, líder en calidad y servicio, ha implementado un protocolo de seguridad e higiene para evitar el contagio por coronavirus en nuestros clientes y colaboradores. Más de 200 medidas para protegerte. Conócelas. Ingresa a regalpacific.cl. Certificación Safeguard de Bureau Veritas. En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Bien, estamos de vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura, conversando como cada semana con un interesante panel de actualidad. Está con nosotros Eduardo Cretón, candidato a constituyente por el Distrito 22, y José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto de Red Pública. Puedes seguir esta conversación por radioagricultura.cl, descargar la aplicación de Radio Agricultura y también ir siguiendo nuestras redes sociales, @Nuevas Voces 921, donde vamos subiendo parte de este programa. Eduardo, vas de candidato por el Distrito 22, que incluye varias comunas de la provincia de Cautín y de Malleco, en la zona de la Araucanía. Te quería preguntar cuáles son las motivaciones que te llevaron a ti a ser candidato constituyente, por qué lanzarse en esta candidatura, y cuáles son tus principales propuestas de cara a la discusión constitucional. Bien, gracias Tomás. En primer lugar, contarte que yo vengo trabajando en el proceso constitucional desde el plebiscito del apruebo y el rechazo en octubre. El Distrito 22 fue uno de los lugares donde mejor le fue al rechazo a nivel país. Si uno saca las comunas ricas de Santiago, Itacura, Las Condes, Los Arnechea, al rechazo le fue bastante bien en Malleco y en las comunas del Distrito 22 tuvimos como un 38% del rechazo, bastante más alto que la cifra a nivel nacional, y eso responde un poco también al clima de violencia e inseguridad del que estábamos hablando recién. Yo ahí creo que estos llamados al diálogo ya no sirvieron. O sea, cuando a ti te apuntan con una pistola y después te llaman a dialogar, la verdad es que no es diálogo, es una imposición mediante la violencia. Yo creo que hay que actuar. Y creo que este proceso constitucional nos puede servir, si es que lo encauzamos bien, porque yo prefiero ver el vaso medio lleno a ver el vaso medio vacío, en bajar los niveles de violencia. Yo creo que la principal función de una constitución es garantizarnos, a ti, a mí, a la gente que nos está escuchando, nuestro derecho a poder vivir y trabajar en paz. Si es que la Constitución no es capaz de asegurar el derecho de nosotros a vivir y trabajar en paz, la verdad es que no sirve de nada colocar una extensa lista de supermercados en la parte de los derechos si es que no tenemos el derecho más fundamental y lo principal de la principal función de una Constitución, que es un pacto social que nos permita vivir y trabajar en paz, que creo que es lo que hoy día la Araucanía necesita con urgencia. Esa fue una de mis principales motivaciones, aportar al debate constitucional, aportar a que se logre un consenso social en la Araucanía donde podamos vivir tranquilos y en paz, y también renovar la política. Pero yo siento que esto de renovar la política ya suena hasta cliché, pues todo el mundo viene prometiendo que vamos a renovar la política, pero yo creo que es importante también que esa renovación de la política sea con liderazgos locales. La Araucanía es una región que siempre ha sido muy atractiva para la centro-derecha, porque siempre ha sido una región bastante de centro-derecha, pero
pero siempre los liderazgos que han llegado a la Araucanía son liderazgos desde afuera. El senador Alberto Espina, el senador Felipe Cas, que no quiero decir que sean malos o buenos senadores, no estoy emitiendo un juicio sobre la pega que hacen, sino que estoy diciendo que la verdad es que ellos no tienen un apego real con la zona. Casos de diputados también tenemos bastante, entonces yo creo que es importante que en este proceso constitucional las regiones saquen la voz y la saquen con fuerza. La descentralización, que también parece un lugar común en estos minutos, tiene que partir también por tener liderazgos locales, liderazgos que tengan apego real con la zona y con la gente que están representando. Y eso es lo que me motivó a mí. Creo que hoy día el principal problema que tiene Chile, antes que constitucional, es un problema político. Tenemos una muy mala política. Yo creo que este es el peor parlamento que hemos tenido en mucho tiempo, y hoy día urge que tengamos una distribución más justa del poder, que tengamos parlamentos efectivamente representativos, que se acaben los parlamentarios del 1%, que tengamos una relación entre el Congreso y el presidente que permita a este último sacar proyectos adelante, y que no tengamos oposiciones mezquinas ni obstruccionistas en nuestras cámaras. Yo creo que hay mucho por avanzar, pero también creo que es muy importante eliminar esos aires refundacionales que quieren partir todo de cero. Yo creo que en Chile durante estos 30 años no todo se ha hecho mal, hay muchas cosas de las cuales nos podemos sentir orgullosos, y ese tiene que ser el piso desde el cual nosotros partamos trabajando en la Convención Constitucional a partir de la elección del 11 de abril. Bien, parte de las propuestas del diagnóstico de Eduardo Cretón, que como les comentábamos es candidato constituyente por el distrito 22, por la región de la Araucanía, que ha estado en boca de todos en las últimas semanas. Pero en paralelo al proceso constituyente y al trabajo que puede realizar la convención después de instalada, siguen surgiendo discusiones políticas, la actualidad sigue estando muy movida, y uno de los grandes temas de cara a marzo, que ya se nos viene, es precisamente el retorno a clases, que estuvimos conversando al comienzo de este programa con María Paz Arzola, desde un punto de vista más estadístico, de la evidencia, de lo importante que es volver a clases, pero obviamente tiene componentes políticos, y hemos visto no solo al colegio de profesores en su tradicional ánimo de obstruir las decisiones del gobierno y darle la espalda a los estudiantes chilenos, sino también alcaldes de distintas partes que han decidido unilateralmente comunicar que las comunas en las que están no van a volver a clases presenciales en marzo, sino que a mediados de abril, una vez que el proceso de vacunación en profesores esté listo, en fin. ¿Qué opinión te merece, José Francisco, la actitud no solo del colegio de profesores, sino también de tu alcalde, en torno a la importancia de volver a clase? ¿Y cómo se puede lograr un diálogo, un acuerdo que permita efectivamente el objetivo que se quiere, que es que los estudiantes tengan la posibilidad de ir a clase apenas se pueda, para lograr seguir con su proceso de aprendizaje? A ver, lo primero es que el derecho a la educación es un derecho de los estudiantes, y que se ejerce a través de sus padres la posibilidad que tienen ellos de elegir la educación que quieren para su hijo. Eso es lo que se llama libertad de enseñanza. Es decir, este derecho preferente que tienen los padres, y en particular los estudiantes, de ejecutarse, el rol del Estado es garantizar que exista la posibilidad que cada niño en Chile pueda educarse de manera efectiva. Hoy día lo que hemos visto, salió una cifra hace muy poco, que en promedio en el país, en clases presenciales, se pierde un 88% de los contenidos en comparación a las clases presenciales. Esto es en promedio, considerando cualquier tipo de colegio, municipales, subvencionados o privados. Imagínense, si ese es el promedio, los colegios más vulnerables, que no han tenido posibilidad de clases efectivas online. Hay una encuesta de la Universidad Católica donde dijo que solo el 16% de los profesores reconoce haber tenido clases online, el resto es envío de guías, envío de material. Entonces, hoy día no se está produciendo ese proceso educativo. Y que un alcalde decida unilateralmente que ningún alumno que va a los colegios que él le corresponde sostener, que son los colegios municipales, por mera decisión de él, a mí me parece una irresponsabilidad mayúscula. La función de ese alcalde es permitir que se den las condiciones para que las familias puedan escoger si quieren o no mandar a su hijo en los colegios. Y el Estado ha hecho muchos esfuerzos. Hay comunas que ya empezaron el proceso de clase. La Reina, por ejemplo, que el jueves pasado sacó un comunicado diciendo que se suspendía hasta mediados de abril las clases presenciales. Ya había empezado el proceso de clase sin vacuna. ¿Cómo es posible? ¿Qué cosa cambió si ahora están las condiciones dadas de mejor manera para que ese proceso se produzca? Y en cambio en la misma comuna van a haber colegios privados, colegios subvencionados, donde van a asistir esos alumnos. Los padres van a tener la posibilidad real y efectiva de estar en esas clases presenciales. En cambio, en los municipales
En ninguno. ¿Y por qué? Esto es una discriminación arbitraria. Una discriminación contra las personas más vulnerables. De nuevo, los más pobres no pueden elegir, no pueden decidir mandar a su hijo al colegio porque a un alcalde de turno se le ocurrió que sus colegios tienen que estar cerrados. A mí me parece eso una injusticia, y más grave aún me parece que sea una injusticia provocada por los alcaldes de Chile Vamos, que supuestamente creen en la libertad y en la responsabilidad de las personas. Si verdaderamente creen en la libertad y en la responsabilidad, deberían permitir que los padres tomen esa decisión y no ser ellos, políticos de turno que están de paso, decidir por ellos la posibilidad de que sus hijos se eduquen o no presencialmente. Eduardo, José Francisco toma un tema que es fundamental y que probablemente lo vas a ver presente en la Convención Constituyente, que es el tema del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, ¿no? Y esto se ha discutido por muchos años y va a estar presente en la discusión constitucional. Tú hablaste de ciertos ánimos refundacionales que van a estar presentes, que encarnan grupos que generacionalmente son bien similares al tuyo y al nuestro en realidad, que es el Frente Amplio, que son los grupos de izquierda más dura, que por muchos años han sido muy críticos del modelo educacional chileno, de la libertad de enseñanza, de los colegios particulares subvencionados, del sistema de financiamiento de la educación superior. ¿Cuál es tu óptica, tu visión respecto al sistema educacional? Te tocó ser dirigente estudiantil en la Universidad Católica en Santiago. ¿Y cuáles son tus propuestas en esta materia de cara a la Convención Constituyente? ¿Qué principios, qué ideas quieres defender? Y obviamente, ¿cuál es tu visión respecto a este retorno a clase y la lamentable actitud de los alcaldes que han negado esta posibilidad? Bueno, con respecto al retorno a clases, para partir por lo último, estoy muy de acuerdo con José Francisco. Creo que lamentablemente esto de las clases presenciales se nos mezcló con elecciones y los alcaldes, como sabemos, están preocupados de los votos, por lo tanto, lamentablemente, no son capaces de atreverse a tomar decisiones que de repente son impopulares, pero que desde mi parecer, igual que el de José Francisco, son lo correcto. Hoy día los niños están sufriendo mucho el tema de la pandemia. Imagínense un niño de 6, 5 años, 7 años, que cuando empieza a sociabilizar, cuando empieza a conocer a otro, no tenga eso y tenga que estar encerrado en la casa, y muchas veces en ciudades grandes como Santiago, encerrado en departamentos. O peor aún, los niños de sectores rurales de mi distrito, muchos de ellos no tienen acceso a internet. Hoy día el distrito 22 es uno de los distritos más atrasados en la alfabetización digital. Hoy día el 55% de las personas de mi distrito tienen acceso a internet. El otro 45% no tiene ese acceso. Entonces estamos dejando fuera del sistema a gente que ha sido la más desfavorecida, con pocas oportunidades, y que su única oportunidad para poder salir adelante es la educación, y le estamos dejando fuera de un sistema educativo que nos hemos dado cuenta que las pantallas, si bien no nos ayudan un montón, no reemplazan lo presencial y el aprendizaje dentro de la sala de clase. Y lo segundo, con respecto a la discusión en educación, yo creo que acá hay que seguir la lógica colaborativa. Acá hay muchos que dicen, no, todo tiene que ser por el mercado, otros que son todo el Estado. Yo creo que acá tiene que haber una lógica colaborativa entre el Estado y la sociedad civil, los particulares, en donde entendamos de una vez por todas, y esto ocurre para todas las materias, creo yo, que la solución a los problemas públicos no es monopolio exclusivo del Estado, ni tampoco monopolio exclusivo del mercado. Acá tiene que haber una solución colaborativa en donde la sociedad civil también se hace parte y el Estado también se hace responsable, y en donde estas lógicas vayan conversando. No creo que hoy día la solución a nuestros problemas tenga que venir solo desde una vertiente. Creo en la libertad de educación, de poder crear proyectos educativos con una visión y cosmovisión de la vida. Creo que en ese sentido las iglesias han hecho un trabajo fenomenal. Yo vengo de un colegio católico, una congregación de hermanas de la Santa Cruz, una congregación suiza, que llegó a la Araucanía con muchos pioneros y que se dedicaron a educar no solamente a los descendientes de los colonos, sino también a la gente indígena, y con eso se fue creando una multiculturalidad bastante rica, con una visión católica del mundo, que es muy importante. Entonces, creo hoy día que la nueva Constitución tiene que asegurar la libertad de proyecto educativo, y también tiene que asegurar el derecho preferente de los padres a poder educar a su hijo. Que no se nos olvide nunca que que los primeros educadores están en la casa. Si es que nosotros fallamos ahí, bueno, el colegio solamente puede suplir, pero jamás va a reemplazar esa primera educación que la da la familia. Creo que en la nueva Constitución tenemos que avanzar hacia allá, hacia entender que tiene que haber una lógica colaborativa entre el Estado y entre los particulares para solucionar los problemas públicos. No solamente para la educación, sino que para todos los temas que nos aquejan como país. Bien, bueno, la importancia del retorno a clases, que estuvimos conversando también en su minuto con María Paz Arzola, y la lamentable decisión de algunos alcaldes de negar la posibilidad de que sus alumnos puedan acceder a clases, más allá que efectivamente vayan o no, que es una decisión que debe recaer en los padres por el derecho preferente que tienen, sino el simple hecho de
estar dispuesto a garantizar, a crear las condiciones para que esa posibilidad se produzca. Y obviamente es peor aún para los alumnos vulnerables, porque José Francisco toca una comuna en particular que es muy lamentable. A mí no me cabe ninguna duda que el Grange, que está en La Reina, está generando todas las posibilidades para que esos alumnos puedan ir a clases presenciales, y si es que no pueden ir, tampoco me cabe ninguna duda que tienen todas las posibilidades materiales para conectarse a clases vía online, pero no ocurre lo mismo, ¿no? Los papás de los colegios municipales de La Reina no tienen la misma posibilidad que los papás del Grange. Entonces eso es muy lamentable, y lo mismo ocurre en más de 10 comunas cuyos alcaldes ya han dicho que no vuelven a clase. Lamentablemente, comunas con alcaldes de Chile Vamos también están en esto, en circunstancias que el Ministerio de Educación del gobierno de Chile Vamos ha hecho una pega titánica desde hace muchos meses liderando este tema. Partieron absolutamente solo en la cruzada por el retorno a clases presenciales, y hoy por hoy están avalados no solo por la evidencia empírica, sino también por todo tipo de organismos internacionales vinculados a educación que han llamado esto ya una catástrofe generacional, el hecho de que las clases estén canceladas. Y en esto yo creo que hay que asumir la postura europea de que los colegios son los últimos en cerrar y los primeros en abrir, porque lo más importante para el futuro de Chile es la educación de nuestros jóvenes. Así que vaya todo el apoyo al Ministerio de Educación y a todos los alcaldes y apoderados que quieren que sus hijos vayan a clase. Hay otros temas más políticos ya para ir cerrando, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero en la centroizquierda y la izquierda chilena las aguas están bien movidas. Hubo primarias en la Democracia Cristiana que ganó Jimena Rincón, ex ministra, y hoy por hoy hay conversaciones entre el PPD, la DC, el Partido Socialista, para ver si se logra una primaria común entre lo que ellos han llamado de algún modo la Unidad Constituyente o las Fuerzas Progresistas de Chile. Y se han generado hartos debates, y una de las diferencias que han salido entre Jimena Rincón y Paula Narváez es que Paula Narváez ha dicho que se debe establecer derechos reproductivos sexuales en la nueva Constitución, y Jimena Rincón dijo, no, mira, y nosotros tenemos un matiz porque en la Democracia Cristiana siempre hemos estado por la vida y por lo tanto no estamos dispuestos a ceder ese punto a Paula Narváez. ¿Qué opinión te merece esto, Eduardo, a ti? ¿Cuál es tu postura en torno a este tema y qué crees tú que tiene que decir la Constitución respecto al derecho a la vida, obviamente vinculado a los debates del aborto, de la eutanasia? A ver, yo creo que yo estoy por la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esa siempre ha sido mi postura. Ahora, en un ejercicio de realismo, creo que va a ser muy difícil que logremos amplias mayorías para lograr eso. Creo que el trabajo que nosotros tenemos que hacer los Provida es todo lo contrario, generar mayorías parlamentarias que nos permitan derogar lo antes posible la ley de aborto. Para eso hay que hacer un trabajo de formación de cuadros, de educación y de coaliciones amplias que nos permitan derogar esa ley lo antes posible, y desde ahí empezar a avanzar quizás a pensar que vamos a tener mayorías aún más amplias para constitucionalizar algo tan importante como es el derecho a la vida. Ahora, con respecto a la primaria entre la DC, el Partido Socialista, bueno, lo que yo extraño mucho en este país es la antigua concertación, ¿verdad? De verdad que se echa de menos esa antigua concertación, y se echa de menos también el centro político, con el cual yo tengo diferencias importantes. Pero creo, hoy día cuando yo veo los debates, por ejemplo, en la televisión, siempre hay un invitado de nuestro sector, de la centro-derecha, uno de la concertación y uno del Frente Amplio. Y quien marca la pauta para el tipo de la antigua concertación siempre ha sido el Frente Amplio o el Partido Comunista. Entonces, creo que hoy día a la Democracia Cristiana y al centro político, o lo que era la antigua concertación, le hacen falta agallas para marcar diferencias claras con esta izquierda radical, con esta izquierda millennial, con esta izquierda nueva. Y yo creo que si eso lo hacen, efectivamente vamos a tener una concertación que se va a potenciar un poco más, lo cual creo yo que es bueno para generar acuerdo amplio entre Chile Vamos con la antigua concertación. Pero para eso se necesita que la concertación marque esas diferencias, cosa que hoy día yo no veo y he hecho de menos. Por lo tanto, felicito lo de Jimena Rincón de desmarcarse un poco en ese sentido con Paula Narváez. José Francisco, ¿qué te parece esta opinión de Jimena Rincón? Y al mismo tiempo, ¿te parece razonable la existencia de una primaria abierta entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, los grupos más de izquierda, en estos últimos 2 minutos que nos quedan? O sea, me parece que no es verosímil la visión de Jimena Rincón, porque no se puede decir que se está el derecho, o sea, que defiende el derecho a la vida si es que está sujeto a alguna circunstancia. Eso es como punto de partida. Pero lo segundo es que a mí me parece como estrategia política, obviamente las coaliciones tienen que aspirar a ser lo más grande posible. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo, que nosotros necesitamos una centroizquierda que sea fuerte, pero que también que sea confiable. Hoy día, lamentablemente, tenemos una centroizquierda que no es fuerte, pero que tampoco es confiable. Entonces, los intentos de llegar a acuerdos, de construir mayoría, se han caído, entre otras cosas, porque no se han atrevido a diferenciarse de lo que dice la izquierda más dura. Y aquí es una cuestión importantísima. Una de las cosas que
por la que se destacó Chile en los últimos años es porque la centroizquierda era una centroizquierda muy sensata, muy moderna, que creía en las políticas públicas serias, y lamentablemente desde al menos el segundo gobierno de la presidenta Bachelet eso cambió radicalmente. Y algunos ejemplos importantes, el primero como el Transantiago, pero en el segundo, como la reforma educacional, la reforma tributaria, fueron reformas que fueron cuestionadas por las mismas personas que constituían su coalición. Y eso marca un punto de inflexión. A mí me parece que deben poner un poco la pelota al piso, volver a construir o intentar construir una mayoría respetable y ser confiable. No va a ser posible llegar a los 2/3 sin la confiabilidad mutua. O sea, la centroizquierda va a necesitar la centroderecha para llegar a acuerdos, y creer que lo van a poder hacer sin nosotros es un error gravísimo, y esto va a estar confirmado por los resultados de la elección el 11 de abril. Espero no equivocarme y que nadie grabe esto por si me equivoco. Pero bueno. Bien, hemos llegado al final de Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura, en una interesante conversación con Eduardo Cretón, candidato a constituyente por el distrito 22, y con José Francisco Lagos, abogado y director ejecutivo del Instituto Res Pública. Eduardo, José Francisco, muchas gracias por acompañarnos en Nuevas Voces. Muchas gracias a todos nuestros auditores que nos han acompañado. Los esperamos como cada semana el próximo domingo. Quédate en Radio Agricultura y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @agriculturafm en Twitter y @nuevasvoces921. Nos vemos la próxima semana. En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea.